En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que en esta noche enciendas en todos y cada uno de nosotros el fuego de tu amor, para que a través de el don septiforme de tu gracia ilumines nuestras mentes y fortalezcas nuestra débil voluntad para que comprendamos las cosas que son de Dios, para que profundicemos en este tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece para preparar dignamente nuestro corazón para la celebración del Triduo Pascual. Danos un corazón generoso, abierto, para acoger siempre y en todo momento las gracias que provienen de ti y para que podamos traducirlas en buenos propósitos, en actitudes que puedan manifestar la hermosísima vocación que hemos recibido, ser hijos de Dios. Te lo pedimos, Santo y Divino Espíritu, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Muy buenas noches. Bueno, antes de emprender nuestro camino de profundización y de reflexión en torno a lo que hemos denominado los instrumentos que nos van a permitir poder llevar a cabo, ¿no?, el itinerario que definimos en la anterior charla como de desierto cuaresmal. Vamos a profundizar en el tema de la oración, del ayuno y de la limosna. Pues como hay algunas personas que han venido por primera vez aquí a esta charla, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que, que seguramente me podrán ayudar, ¿no? Los que estuvieron aquí, ¿no? Bueno, inicialmente, en la anterior charla, lo que intentamos fue más o menos ubicar todos los aspectos que están presentes dentro de la espiritualidad del tiempo de Cuaresma. Definíamos la Cuaresma, por su nombre, como los 40 días que preceden la celebración del Triduo Pascual, la pasión, muerte y la resurrección del Señor. Un tiempo que se nos ofrece, ¿no?, para que a través de un itinerario de purificación interior y de conversión, de vuelta a Dios, podamos preparar dignamente nuestras almas para que a través de la celebración del misterio de nuestra fe, de la actualización, ¿no?, de este gran misterio por el que nosotros fuimos redimidos por Cristo, pues podamos pasar de la oscuridad a la luz, podamos pasar, ¿no?, del pecado a la gracia, ¿no?, vivir nuestra propia experiencia personal, ¿no?, de Pascua, porque todos aquí, decía en la anterior charla, todos debemos ser plenamente conscientes, ¿no?, de nuestra situación de fragilidad y debilidad. Una de las tareas fundamentales era la lista. ¿Lo recordáis? ¿Habéis hecho el ejercicio y el examen de conciencia y el reconocimiento de las cosas que queremos transformar y cambiar en nuestro corazón? No. Pues todavía es posible llevar a cabo esta tarea, este trabajo, ¿de acuerdo? Es importante, porque de algún modo esto es lo que vamos, ¿no?, a presentar y vamos a ofrecer al Señor desde nuestra disposición, desde nuestro corazón contrito y humillado. Es lo que le pedimos al Señor, que de algún modo nos ayude a transformar, ¿no? Ese camino, ese itinerario de conversión es muy importante en la experiencia de nuestra vida cristiana. Yo les decía que así como vivimos esta experiencia, al final así se traduce el resto de nuestra vida. Si de algún modo nos preocupamos realmente por vivir, ¿no?, esta experiencia de fe como comunidad, como iglesia, estoy seguro que no solamente cambiarían cosas, ¿no?, en nuestra propia vida personal, sino cambiaría, ¿no?, también la
la propia vida de la parroquia. Terminábamos concluyendo, ¿no? ¿Recordáis? Lo importante que es ese compromiso personal de cara a la vida de la comunidad eclesial. ¿De acuerdo? Decíamos que teniendo este marco de referencia y teniendo en cuenta, ¿no?, que en el tiempo de Cuaresma se verifica, ¿no?, la fidelidad del Dios de la Alianza, el Dios que de algún modo siempre permanece, digamos, siempre es fiel, ¿no?, a su promesa de salvación, viendo que de algún modo nosotros constatamos que somos débiles y frágiles, pues veíamos la necesidad, ¿no?, de recibir el auxilio de Dios, ¿no?, a través de aquel que logra romper, ¿no?, la dificultad, ¿no?, que nace entre la fidelidad del Dios de la Alianza y la infidelidad, la idolatría, la injusticia, ¿no?, del pueblo de Dios, ¿no? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, perfecto mediador entre Dios y los hombres, que hace posible, ¿no?, que podamos nosotros encontrar un camino por el que vamos perfeccionando, ¿no?, nuestra disposición y nuestra apertura a la recepción de la gracia, porque realmente nos convertimos o nos convierte el Señor. El Señor es el que obra en nosotros esa gracia, ¿no? Es el que transforma interiormente el alma a través de la persona don de la Santísima Trinidad, ese Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestro corazón y que realiza en nosotros una transformación continua, reproduciendo en nosotros los sentimientos de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, de nosotros depende fundamentalmente abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu de Dios, ¿no? Yo suelo decir normalmente, ¿no?, hay que intentar, ¿no?, que el Espíritu Santo encuentre un nido en el cual reposar, para que de esa manera la vida de Dios se manifieste en nosotros. En otras palabras, no hay que espantar la paloma. ¿Se entiende, no? Muy bien. Esa disposición hace que dentro del tiempo de Cuaresma nos ejercitemos, ¿no?, en los instrumentos de gracia que tenemos para que en nosotros se desarrolle, ¿no?, ese itinerario, ¿no?, de conversión. En la anterior charla hablábamos de la importancia de la escucha de la palabra. ¿Recordáis? Muy importante la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios durante todo este tiempo de Cuaresma va a insistir, ¿no?, en todos y cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la maravillosa palabra de Dios que hemos escuchado en el día de hoy. ¿No es así? ¿Y como cuál era la primera lectura? El que haya ido a misa, seguro que lo podría decir. Y si yo pregunto quién ha ido a misa, seguramente nadie me va a levantar la mano. El Padre. Primera lectura de hoy. Decía que maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y no la pone en el Señor. Muy bien, muy bien. Una lectura preciosa, ¿no?, en la que hace referencia a lo importante, ¿no?, que es poner nuestra confianza en el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito aquel que pone su confianza en el Señor. ¿De acuerdo? Todas estas cosas, ¿no?, que la palabra de Dios nos va manifestando, es importante acogerlas, recibirlas. La lección divina, la contemplación de la palabra de Dios, es una de las tareas más extraordinarias, ¿no?, de nuestra vida cristiana. Porque la palabra de Dios es palabra viva, palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, es palabra que de algún modo ilumina, palabra que consuela, palabra que, digamos, tiene un dinamismo interior que hace posible, ¿no?, que podamos conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, y no hay que conformarse con escucharla, siendo oyentes olvidadizos de la palabra, sino que esa palabra hay que meditarla. Esa palabra suscita una comunicación entre la criatura y su creador, entre nosotros con Dios, y hace posible, ¿no?, que alcance una dimensión práctica en nuestra vida. ¿De acuerdo? Recordáis que creo que la clase, en la charla pasada, dijimos esos 4 elementos, ¿no? Me miran con una cara... Madre mía, ¿cuándo dijo usted esto? Pues sí, ¿no?, lo hablamos. Y junto con esa disposición, decíamos que la palabra engendra en nosotros oración, que la oración al mismo tiempo, ¿no?, como comunicación entre el Dios y su criatura, ¿no?, una comunicación de amor, hace posible que también se suscite la generosidad, ¿no?, la capacidad de la entrega, ¿no?, de olvidarse de sí mismo, de negarse a sí mismo, para que a través de esa negación se produzca el maravilloso efecto del don, ¿no?, que es lo que hace posible que entendamos
el ayuno, el sacrificio, la mortificación, ¿no? No como elementos, ¿no?, de perfeccionamiento individual, sino como prácticas que ayudan a que el corazón se abra, ¿no?, y sea más generoso. Y esa generosidad se concreta, ¿no?, a través de las obras de misericordia, ¿no? Han recibido, ¿no?, el mensaje de Cuaresma, ¿no?, a los que han llegado ahora, ¿no?, ese mensaje lo ha impreso vuestro párroco. Y es una oportunidad, porque es algo que se puede leer, ¿no?, para poder, digámoslo así, como dimensionar desde la Iglesia, ¿no?, desde el corazón del Papa, cuál es el propósito fundamental. Todo año se escribe un mensaje de Cuaresma para intentar de algún modo guiar a la Iglesia, ¿no?, para permitirle que haga una reflexión profunda, ¿no?, en este itinerario de desierto cuaresmal. Y el tema fundamental, teniendo en cuenta que tenemos de fondo el Año Santo de la Misericordia, es en su núcleo fundamental la práctica de las obras de la misericordia. Como los que han leído, los que han hecho los deberes de leer el mensaje de Cuaresma del Papa, pues practicar las 14 obras de misericordia. ¿Recordáis, no?, que también las mencionamos en la charla anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un poco un resumen, ¿no?, de lo que fue la visión general, ¿no?, del tiempo de Cuaresma, que fue el tema que trabajamos en el jueves anterior, ¿no? En el día de hoy vamos a trabajar, ¿no?, y en los sucesivos días, ¿no?, vamos a trabajar esas 3 herramientas, esos instrumentos, ¿no?, de gracia que hacen posible que se lleve a cabo en nosotros ese itinerario de conversión, ¿de acuerdo?, que son la oración, el ayuno y la limosna. Hoy vamos a empezar con el tema de la oración. Hay que recordar que la oración, el ayuno y la limosna eran prácticas que ya eran conocidas, ¿no?, dentro del contexto de la piedad del pueblo de Israel. Cuando iniciamos este tiempo de Cuaresma y escuchamos la palabra de Dios del miércoles de ceniza, recordábamos en la charla anterior, ¿no?, que se nos propone, ¿no?, desde ese mismo evangelio, esa práctica a través, ¿no?, del discurso que el Señor hace, ¿no?, a partir del capítulo 5 de San Mateo, ¿no?, que lo conocemos como el discurso de la montaña, ¿no? Y allí, ¿no?, se hace énfasis en estas 3 prácticas: cuando oréis, cuando ayunéis, cuando hagáis limosna, ¿de acuerdo? Entonces, estaban presentes ya en la vida del pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante que el Señor acuña cuando hace la invitación a la práctica de la oración, el ayuno y la limosna, y es la necesidad de practicar la justicia no delante de los hombres, sino de cara a Dios. El profeta Joel lo dice en algún momento, dice: rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, ¿no? Porque evidentemente un signo de penitencia no era rasgarse las vestiduras y vestirse de sayal y de ceniza, ¿no? Para que no se quede en un acto meramente externo, pues el Señor invita a que esa actitud tenga una correspondencia, ¿no?, con la experiencia del corazón, ¿de acuerdo? Que es donde normalmente Dios conoce, porque Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y reconoce cuáles son las intenciones que están presentes en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Pues eso hace posible que podamos en algún determinado momento vigilar, estar muy atentos para que ninguna de estas 3 prácticas nos lleven a reafirmarnos a nosotros mismos y mucho menos, ¿no?, a intentar de algún modo, ¿no?, como aparentar, ¿no?, frente a las personas que nos rodean, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará. ¿Vale? Muy bien. Jesús en muchas ocasiones, ¿no?, denuncia la hipocresía religiosa de los que en ese momento, ¿no?, estaban al amparo, ¿no?, de la vida religiosa del templo, ¿no?, de cómo muchas veces el cumplimiento, ¿no?, de diversas exigencias, ¿no?, de la vida de piedad les había llevado fundamentalmente a vivir de los respetos humanos, o lo que es lo mismo, ¿no?, en algún momento despertar la admiración de las personas, ser reconocidos, ganar protagonismo, alcanzar muchas veces como una especie de alimentar como una especie de afirmación a sí mismos, pero como lo dice el Señor, ¿no?, me nombran con sus labios, ¿no?, promulgan la ley, pero su corazón está lejos de mí.
es lo primero que me gustaría resaltar, ¿no? Cuando hablamos de la oración, ¿no? O sea, la oración es fundamentalmente la elevación del alma a Dios, o lo que sería de otra forma lo podríamos decir, es el diálogo amoroso entre Dios y su criatura. Santa Teresa en algún momento define la oración como, ¿no?, hablar con quien sabemos nos ama. Si atendemos, ¿no?, a estas definiciones de la oración, pues entenderíamos que de algún modo, ¿no?, la llevaríamos a la experiencia íntima del corazón, porque el amor, ¿no?, más allá, ¿no?, de una apariencia, es fundamentalmente algo que brota del interior de nuestro ser, ¿no?, que está arraigado, ¿no?, en lo profundo de nuestro corazón. Digamos que la oración verdadera nace del corazón del hombre y llega al corazón de Dios. ¿Ok? Para intentar hacer una reflexión en un tiempo muy corto acerca de lo que es la vida de oración, pues esto nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero vamos a intentar, ¿no?, como trabajar los aspectos más importantes, ¿no?, los que creo que son fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, ¿dónde nace la oración? ¿Dónde nace la oración como experiencia? ¿Cómo nace esa experiencia? ¿Cómo nace esa comunicación amorosa entre Dios y su criatura? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la fuente, ¿no?, de ese dinamismo? Dígalo usted. ¿Dónde está, digámoslo así, el origen realmente de esta comunicación amorosa? ¿Dónde está la iniciativa de toda gracia? En Dios. Por tanto, debemos entender, ¿no?, que la oración, en primer lugar, ¿no?, es una iniciativa divina. Es Él el que, al ver nuestra necesidad, porque Él sabe lo que necesitamos antes de que salga de nuestros labios, porque Él nos conoce, somos criaturas suyas, somos obra de sus manos. Por tanto, entendemos que al ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad, Él quiera, ¿no?, digamos, en su ser Dios, darse, comunicarse. Por eso nos ha ayudado siempre, ¿no?, a comprender que en el fondo y en la raíz de nuestro corazón, ¿no?, hay una necesidad de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos como una experiencia interior de reminiscencia divina. O sea, eso quiere decir que si somos obra de sus manos, Él ha dejado una huella, ¿no?, en nosotros cuando venimos a este mundo. A través del acto creador, ¿no?, nuestro corazón fue moldeado, ¿no?, por la fecundidad del amor divino. Entonces, de ahí que muchos autores espirituales, por citar algunos, por ejemplo a San Agustín, llegan a decir que nuestro corazón no encuentra sosiego y no encuentra paz hasta que no descansa en Dios, ¿no? El famoso cor inquietum, ¿no?, el corazón inquieto, ¿no? O sea, mi corazón tiene sed del Dios y del Dios vivo. Entonces, ante esa disposición, o sea, Dios responde a través, ¿no?, de su gracia, a través de su amor, ¿no?, que entendemos, ¿no?, que ha sido derramado en nuestro corazón, ¿no?, a través del Espíritu Santo, artífice de toda gracia y por tanto, ¿no?, el que, digamos, de alguna manera, el que empieza en nosotros ese dinamismo interior. En la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas se menciona en algún momento, ¿no?, que el Espíritu Santo en nosotros gime, exclama, ¿no?, Abba, Padre. Bueno, en realidad el Abba ya sabemos, ¿no?, que es una expresión de ternura, de cariño, de sensibilidad, ¿no? El papi, ¿no?, que le diría, ¿no?, un hijo con profundo amor a su padre, ¿no? ¿De acuerdo? Pues el Espíritu Santo es el que en nosotros, digámoslo así, reproduce ese grito elevado a la eternidad, que hace posible que encontremos realmente
nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? Somos hijos. Por tanto, la oración es una comunicación filial. Si vosotros, que sois malos, dice la palabra de Dios, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿no? Porque ¿cuál de vosotros, si un hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, que podéis dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará a sus hijos lo que piden? Si en realidad, ¿no?, lo que se establece, ¿no?, dentro de esa comunicación es una relación entre Dios Padre y sus hijos. Hay todavía personas que perciben a Dios como un Dios muy lejano, como escondido entre las nubes del cielo. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios y le llamamos Padre, ¿qué pasa con esa distancia? Se acorta, se hace pequeña. Y de algún modo esa circunstancia nos permite a nosotros poder experimentar la confianza, el abandono, la cercanía. Aquí hay muchos que son padres y madres, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál niño pequeño, cuando está con su padre y con su madre, en realidad se preocupa? Pensemos, digamos, por ejemplo, cuando van a cruzar la calle, si van de la mano de sus padres, ¿quiénes son los que miran normalmente? Si vienen los coches, el niño va súper confiado, ¿ya? Todo lo que nace de esa relación filial se traduce fundamentalmente en tranquilidad, en sosiego y en paz interior. Por eso, ¿no?, cuando los apóstoles se dieron cuenta, ¿no?, que Jesús pasaba largas horas en esa comunicación filial, ¿no?, con su Padre del cielo, le veían y eso les suscitaba, ¿no?, como les alimentaba, ¿no?, esa inquietud que estaba presente ya en sus corazones. Y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y él, ¿qué les dijo? Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Y todas y cada una de las súplicas que conocemos, ¿no?, de esa oración preciosa, que es la mejor oración dirigida a Dios. ¿Quién nos la enseñó? El Hijo. El Hijo. Yo les puse como tarea en la charla pasada leer el mensaje de Cuaresma, que es una hojita por lado y lado. Si alguien me preguntara: Padre, ¿yo cómo podría profundizar, ¿no?, un poquito más en la oración? Me encantaría, ¿no?, poder realmente, ¿no?, experimentar esa cercanía filial para poder rezar el Padre Nuestro, ¿no?, con toda profundidad. ¿Saben a qué libro les remitiría yo? A los grados de oración de Teresa de Ávila. No, todavía no. Todavía no. ¿Saben a cuál les remitiría? A un libro que, según tengo entendido, según me cuentan, está encima del escritorio de vuestro párroco. Más o menos, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo tiene algo muy peculiar. El Catecismo está estructurado de tal forma que comprendamos, ¿no?, dentro de nuestra vida cristiana la realización de nuestro triple oficio, ¿no?, en unión con Cristo, siendo en ese aspecto sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? En cada una de esas dimensiones, digamos, el Catecismo estructura la fe que creemos, la fe que celebramos y la fe que vivimos. Y curiosamente deja una cuarta parte, la última, para dedicar, ¿no?, una reflexión preciosa al tema de la oración. Así que pongo esa tarea. Lo primero es, entonces tendríamos que tener el Catecismo de la Iglesia Católica en nuestras casas, que sería una excelente herramienta de discernimiento. ¿Cuántas preguntas que nos hacen normalmente a los sacerdotes las responde el Catecismo? ¿Cuántas dudas e inquietudes, ¿no? Es, digámoslo así,
es el corazón, ¿no?, de nuestra experiencia de fe. ¿Ustedes creen que para un cristiano sería importante que ese libro estuviera en su casa? Padre, ¿podría yo tener el compendio que es más pequeñito? Está bien. Pero de algún modo les invito a que reviséis esas páginas. Páginas, repito, que hacen una profundización, ¿no?, sobre lo que es la oración, todo lo que gira alrededor de la vida de oración en el creyente y sobre todo una profundización de todas y cada una de las súplicas del Padre Nuestro, que no tiene pérdida. ¿Hay alguno que alguna vez lo haya leído? Además del Padre. ¿Sí? Pues una recomendación extraordinaria. ¿De acuerdo? De hecho, aquí una vez muy bien. Extraordinario. Entonces, muy bien. Entonces, voy a pedirles primero que todo eso. ¿Pues de verdad? Sí. Por favor, ponedlo en práctica. ¿Qué dijimos que era el tiempo de Cuaresma? Tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como alguno dirá, bueno, padre, es que, madre mía, tenemos tantas cosas que hacer, tantas preocupaciones. ¿Cuál es la preocupación primordial del cristiano? Es lo más importante, porque de eso depende que yo me conozca a mí mismo, sepa quién soy y en conformidad a mi vocación, digamos, pueda manifestarse en mí realmente el fruto de la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, somos hijos. ¿Entendemos entonces esa lógica? A través de esa comunicación entre Dios y sus hijos, se va perfeccionando la obra de la gracia en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos confiere fundamentalmente la oración? Lo primero que nos confiere la oración es la vida teologal. ¿Virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿De acuerdo? Lo primero es eso. La oración nos circunscribe a nosotros dentro del marco de la vida teologal. Y eso significa que sin dejar de ser criaturas y estar sometidos a las condiciones temporales, es como si impregnáramos las realidades que vivimos a través, ¿no?, de la consideración o la perspectiva de Dios. Es como si Dios nos permitiera a través de esa comunicación poder apreciar nuestra vida como la contempla Dios. ¿Será distinto como la contemplamos nosotros? Porque claro, cualquiera de nosotros dirá que en medio de las circunstancias que estamos viviendo continuamente, hay diversas situaciones en las cuales no caemos en desesperación, en angustia, duda, inconformidad, tristeza, irascibilidad. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, no sé si a alguno le pasa. ¿Por qué nos pasa eso? Porque como estamos intentando leer esa realidad, esos acontecimientos, esas circunstancias con nuestras herramientas, que ¿cómo son nuestras herramientas? Precarias. ¿Cómo es nuestra forma de entender las cosas? Limitada. ¿Cuántos han experimentado en algún momento impotencia ante circunstancias que le condicionan la vida? Si en algún momento, ¿no?, ante esa realidad, no tuviéramos la capacidad, ¿no?, de poder abrirnos al don de la fe, muchas de esas circunstancias terminarían por aplastarnos, nos condicionarían, harían que en algún momento, ¿no?, nuestra vida, digámoslo así, se tornara oscura. ¿Me explico? Y el Señor quiere cambiar eso en nosotros. Para cambiarlo es importante que yo pueda establecer esa comunicación, porque solo en esa comunicación puedo abrirme y saber leer los acontecimientos desde esa gracia que obra la fe, cuando yo puedo reconocer, darme cuenta que Dios sale a mi encuentro en todos y cada uno de esos acontecimientos y en todas y cada una de esas realidades, incluso personales, que muchas veces condicionan nuestra vida. Por eso solamente lo podemos apreciar a través de una visión teológica de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, oramos para posibilitar, ¿no?, el crecimiento de nuestra fe y de nuestra confianza, evidentemente, ¿no?, de nuestra reafirmación y adhesión de corazón a Cristo. ¿Ya?
a la ausencia de vida de oración, es mucho más fácil que caigamos en todas y cada una de estas tentaciones y perturbaciones. Yo suelo decir que una persona que no ora, una persona que no tiene esta comunicación con Dios para abrirse a la gracia, debería llevar una camiseta, ¿se entiende, no? Bueno, estamos en invierno, un polo, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Un polar, ¿no? Con una inscripción aquí, ¿no? Peligro, hoy no orado. Porque a partir de esa realidad, ¿qué se puede esperar de ti si en algún momento, ¿no?, las circunstancias están totalmente condicionadas por tu lógica humana? ¿Qué se puede esperar de ti? Lo peor. ¿Ya? Entonces hay que examinar, ¿no?, en todas y cada una de esas circunstancias que estamos viviendo actualmente, si lo que nos hace falta es intentar abrirnos al don de la fe para que podamos apreciar cómo Dios nos está hablando a través de esos acontecimientos y qué es exactamente lo que quiere trabajar en mí. A lo mejor yo estoy colocando resistencia, simplemente ¿por qué? Porque no estoy haciendo sensible mi vida a la acción del Espíritu Santo. La vida de oración es fundamental. ¿Han visto un pez fuera del agua? Pues así es un alma cristiana que no reza. No respira a Dios. Y si no respira a Dios, ¿qué pasa con su vida cristiana? Se ahoga. Como el aire es necesario para respirar, así es necesaria la oración para la vida cristiana. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, la oración reafirma la esperanza, el fundamento de nuestra esperanza. Normalmente, al realizar esta comunión íntima con el Padre, al final, ¿no?, somos capaces de comprender realmente cuál es la finalidad última de nuestra vida. Y somos capaces, por tanto, de ver la contingencia y la contingencia de las realidades temporales. ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Hay algo que nos dijo la palabra de Dios este domingo, el domingo anterior. Sois ciudadanos del cielo. Por tanto, ¿no?, hemos venido de Dios y el fin último de nuestra vida es estar junto a Dios. Hacer posible que eso que nace en la oración se planifique y lo vivamos de una manera, ¿no?, digamos, lo vivamos de una manera plena, en una perfecta comunión de amor en el cielo. La oración nos ayuda a elevar nuestra mirada para que de esa manera podamos reafirmar, ¿no?, evidentemente nuestra seguridad del cumplimiento de las promesas de salvación que Dios nos ha realizado a través de Jesucristo. ¿Realmente tú vives tu vida como un itinerario hacia el cielo? Y todo lo que tú construyes, todo lo que tú realizas, todo lo que tú en algún determinado momento como buscas, ¿lo buscas pensando fundamentalmente en tu vocación de vida eterna? Y si esa es la perspectiva en la que manejas tu vida, si realmente cada vez que va pasando un día más estás diciendo como Teresa, estoy cada día acercándome más al cielo, ¿cómo veríamos las circunstancias temporales? ¿Nos aferraríamos a ellas? ¿Pondríamos nuestra seguridad y nuestra confianza, ¿no?, en las cosas que normalmente son caducas? ¿Dónde estaría nuestra confianza? En Dios. Y si nuestra confianza está puesta en Dios, ¿cómo sería nuestra vida? Firme. Y habría paz en el corazón. Eso también lo obra la oración. O sea, entonces la oración, ustedes no sé, si están mirando siempre hacia sí mismos, hacia el piso, ¿no?, hacia la tierra, la oración ¿qué hace? Eleva tu horizonte. Te lleva realmente a considerar, ¿no?, hacia dónde debe dirigirse la mirada del hombre. Hacia la eternidad. Y pensemos, ¿no?, que si eso es así, perseguiríamos continuamente alejarnos de todo aquello que nos impide llegar a la eternidad, alejarnos del pecado
y a apostar por todo aquello, ¿no?, que contribuya a que pueda acceder a la participación de los bienes eternos, que todos sabemos que está relacionado con la caridad, ¿no?, con la experiencia del amor. ¿Quieren llegar al cielo? Es que no sé, es que... No, no, por Dios, ¿no? ¿Quieren llegar al cielo? A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron un día: Madre, ¿usted es santa? La madre se quedó mirándola y yo, mira, yo no sé si soy santa, pero quererlo mucho. ¿Me explico? O sea, hay que pretenderlo, hay que quererlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, porque eso depende que realmente estemos en pie de lucha. El propósito de la santificación, ¿no?, es exactamente, ¿no?, el culmen, ¿no?, digamos, el culmen del objeto propio de la virtud de la esperanza. Vivir junto a Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela, esperando gozar de la dicha del Señor. ¡Ay, sí! ¡Ay, si así fuera! Madre mía. Y finalmente, dentro de lo que es la consideración de la vida teologal, la oración es un canal a través del cual el amor de Dios se derrama continuamente en el corazón del hombre. Si al final es una comunicación de amor, el amor casi siempre produce una ansia de unión, de identificación entre el amado y el amante, ¿no? Bueno, padre, al menos al principio así lo hemos experimentado nosotros. Ya después viene el... y ya me quita. Pero al principio, ¿no?, el amor tiende de algún modo, no, al principio y ojalá siempre, el amor siempre tiende a ser unitivo por su propia naturaleza. ¿Qué es exactamente lo que se nos comunica? De una manera admirable, porque es un gesto de condescendencia, de admirable condescendencia de Dios para con nosotros. Se nos transmite y se nos comunica el amor. Nos llenamos, ¿no? Nosotros es como si fuéramos un canal a través del cual fluye la gracia y el don del Espíritu, para que de esa manera y a través de nosotros ese amor llegue a todos los rincones de esta tierra y especialmente al corazón de aquellas personas que necesitan este amor, aunque no se den cuenta y aunque no lo conozcan. Entonces ahí es donde se concreta realmente lo que llamamos como amor-caridad, la participación de la vida de Dios en mi corazón, que supera toda filantropía, ¿no?, toda experiencia como de consideración y respeto hacia el hombre. Es que va mucho más allá. Eso es capaz en algún determinado momento de ayudarnos a amar a nuestros enemigos, a establecer, ¿no?, digámoslos como un criterio de reconciliación y perdón con quien te ofende, con quien te calumnia, con quien en algún determinado momento te ha hecho daño, en tu historia y en tu presente. ¿Y cuántos de nuestros corazones están heridos? ¿Cuántos? Y esas heridas, ¿cuánto condicionan, ¿no?, el hecho de que en algún momento esté yo totalmente, ¿no?, amurallado, ¿no?, y que no permita de algún modo, ¿no?, que las demás personas puedan llegar a mi interior? ¿Cuántos sufrimientos a causa del rencor, del odio, del resentimiento? ¿Cuántas circunstancias, ¿no?, difíciles que contemplamos fundamentalmente porque el hombre pierde, ¿no?, su horizonte y su dignidad, y por su ambición, su codicia y el desorden, ¿no?, de su corazón es capaz de lesionar las relaciones más fundamentales, ¿no?, que existen, ¿no?, entre nosotros los hombres, nuestra propia familia. Vemos con drama cómo familias están divididas. ¿Hay necesidad de amor? Madre mía. Montones. Todos los que estamos aquí necesitamos ese amor. Necesitamos esa experiencia de reconciliación interior. Necesitamos el amor de Dios. Hay un grupo de personas que necesita confirmar que Dios les ama. Que Dios les ama. Dicen los autores espirituales, ¿no?, que si una persona experimenta el amor de Dios, esa persona se transforma, esa persona se levanta, es capaz, ¿no?, de salir de una muerte espiritual y alcanzar la vida, porque el amor edifica, el amor construye.
Y a partir de esa caridad, evidentemente todo lo que surge de ella hace posible que en muchas de nuestras circunstancias interiores podamos alcanzar, ¿no?, ese suave bálsamo, ¿no?, que hace posible, ¿no?, que nuestro corazón se sosiegue. ¿Qué pasa cuando normalmente dejamos que esas realidades, ¿no?, pervivan en nosotros, en nuestro interior? Es como un gusano dentro de una manzana. Al final, ¿no?, lo que hace es deteriorar continuamente, ¿no?, nuestra interioridad. Entonces necesitamos el amor. Y hay que llenarse para poder dar. A mí me preocupa mucho eso, ¿no?, en la experiencia de la fe cristiana, sobre todo, ¿no?, dentro del ámbito de la misión de la Iglesia, ¿no?, sobre todo muchos de los que estáis aquí, que seguramente participáis, ¿no?, de la misión de la Iglesia, a través de múltiples actividades, sois catequistas, o pertenecéis a grupos eclesiales, lo que sea, ¿no? O sea, contribuís, os abrís realmente a través de esa misión a poder testimoniar el Evangelio de Cristo, pero no podemos dar lo que no tenemos. El dicho aquí es: no se le puede pedir peras sobre olmo, ¿no? Creo, si no estoy mal, ¿no? Pues, si no te llenas de Dios, si no tienes esa experiencia de amor, luego, ¿cómo la vas a transmitir y cómo la vas a comunicar? Nos pasa lo que suele pasarnos, ¿no?, que al no tener esa experiencia, a veces, ¿no?, pues la intransigencia de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de lo que contraría fundamentalmente el amor, hace que nuestro testimonio sea un testimonio muchas veces hipócrita. Tenemos a Dios en los labios, pero no lo tenemos en el corazón. Y somos los primeros, ¿no?, que hablamos de la caridad, del amor, del servicio, etcétera, etcétera, y salimos de la iglesia a criticar a nuestro prójimo. Y las personas que están a nuestro alrededor ven esto y ¿qué dicen? Ahí está, ahí, saliendo de la misa. Saliendo de la misa. Claro, ante esa circunstancia, nuestro testimonio se vuelve al final un antitestimonio. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la ausencia de la vida de Dios en nuestro corazón. No se trata solo de hacer. Evidentemente el hacer es importante. A mí el Evangelio de Marta y María me parece estupendo. Estupendo. No porque marque una diferencia entre quien hace y entre quien contempla, sino porque Marta y María son las dos, digamos, son las dos realidades que de algún modo tienen que hacerse presentes, ¿no?, en la experiencia y en el corazón de cada cristiano. Evidentemente, cada uno según su singularidad, pero el que sirve tiene que aprender a contemplar, y el que contempla tiene que aprender a servir. En el fondo de esas dos realidades está una sola cosa: el amor cristiano, la caridad. Si permitimos que esa vida teologal, ¿no?, se enriquezca en nosotros, ustedes no saben cuántas cosas, ¿no?, cambiarían. Cuántas cosas. Dimensionaríamos las cosas, vamos, de una manera mucho más amplia. Les pongo un ejemplo práctico. Hay muchas personas que son difíciles, complicadas, que se nos atragantan, ¿no? Que si las vamos a nombrar, se nos atragantan, ¿no? Porque son personas difíciles, personas que en algún momento... Entonces, claro, nosotros ante esa circunstancia, ante esa provocación, normalmente nos posicionamos. La gran mayoría de nosotros aplicaríamos un criterio de justicia humana y nos apartaríamos, ¿no?, de esa persona. Pondríamos un muro. Además lo tengo justificado. ¿Voy yo en algún determinado momento a tener que aguantarme esa situación? Pierdo mi paz, ¿no? Tú imagínate que oras, que te abandonas, que abres tu corazón al Padre, que le permites al Padre, ¿no?, poder reconocer, ¿no?, a través, ¿no?, de la gracia y el don del Espíritu Santo su voluntad. ¿Hacia dónde te llevaría el Padre? A través de su Espíritu, a identificarte con los sentimientos de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo, ¿no?, ante esa circunstancia? Lo primero era verificar algo impresionante. En la raíz y en el fondo de toda persona problemática y difícil hay un drama, hay sufrimiento, y nosotros no lo vemos, porque nuestra capacidad de contemplar esas cosas se queda en lo superfluo. ¿Quién es capaz de llegar a la profundidad de la realidad del corazón? El Señor. Si yo oro,
puede ser que encuentre la gracia, ¿no?, de poder sentir compasión por la persona que tiene esa actitud y ese comportamiento, que es lo propio de ¿quién? Del Hijo de Dios, que estando en la cruz, después de haber vivido todo lo que vivió en su pasión, ¿no?, todavía escuchaba, ¿no?, el clamor de los israelitas que se burlaban y lanzaban improperios en su contra estando crucificado. Y el Señor que expresa en ese momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus sentimientos son sentimientos de compasión por el drama y el sufrimiento del que en algún momento desconoce, es incapaz de reconocer, ¿no?, la grandeza del amor de Dios. Y si eso es así, ¿cuál sería mi compromiso frente a esa persona? ¿Levantar muros o amarla? Y es ahí donde está la clave fundamental, ¿no?, de lo que significa para nosotros la experiencia de la vida teologal. Que si realmente Dios se manifiesta en nosotros, lo que se reproduce en nosotros, ¿no?, es la revelación plena del misterio de Dios, porque somos hijos. Hijos. ¿De acuerdo? Por eso, quien realmente sabe, ahora me dirán, ¿y cuál es el contenido de la oración, no? Si ya hemos entendido el dinamismo, ¿no? Al final, la oración es un dinamismo que culmina en Dios, ¿no? Dios nos ofrece su amor, el amor reproduce, ¿no?, esa gracia en nosotros, y nosotros glorificamos a Dios a través de nuestra filiación divina, nuestra unión con Cristo en el Espíritu. ¿De acuerdo? Glorifica a Dios. ¿De acuerdo? Es una comunicación continua de gracia y de amor, la oración. Es algo extraordinario, extraordinario. ¿Y cuál es el contenido? Porque podríamos decir, a lo mejor hubiéramos empezado la reflexión hablando antes de hablar de lo que son normalmente lo que deberíamos hacer cuando hablamos de y qué es lo que debemos hablar con Dios, ¿no? Porque casi todos comprendemos eso desde la petición, ¿no? Hay que pedirle cosas a Dios, ¿no? Pero es que ni en eso somos expertos, porque normalmente no sabemos pedir lo que nos conviene. Hay personas que nos suelen decir: Padre, Dios no me escucha. Que es lo mismo de: Padre, yo quiero hacer mi voluntad. O sea, en el sentido, ¿me entienden lo que quiero decir? No es que Dios no escucha, evidentemente Dios escucha siempre nuestras súplicas, pero ¿sabemos pedir lo que nos conviene? Por ejemplo, ¿no?, en un ámbito de discernimiento tú te puedes encontrar con una persona que le está pidiendo al Señor que le quite la cruz. Por ejemplo, en el sentido, ¿no?, y entendemos que la cruz es el ornato de nuestra salvación. Sin cruz no podemos experimentar, ¿no?, sin ese camino no podríamos experimentar, ¿no?, la manifestación de la gloria. Esto quedó súper claro este domingo anterior, seguro. Lo dice el prefacio, no sé si se dio cuenta, padre, el prefacio de la transfiguración, ¿no? La cruz es el camino de la resurrección. El Señor se baja del Tabor, ¿no?, la manifestación de su gloria, y se va a Jerusalén, ¿no?, según lo que hablaba con Moisés y Elías, ¿no?, de lo que iba a acontecer en Jerusalén. El Hijo de Dios va a morir, ¿no?, va a ser entregado y resucitará, ¿no?, como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo no le puedo pedir al Señor, yo le puedo decir al Señor: Señor, ¿no?, te entrego, Señor, te pido que me sanes. Pero, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué hace posible que de algún modo nosotros, ¿no?, podamos realmente, ¿no?, encontrar la eficacia de la oración que normalmente dirigimos al Padre? Pues el hecho de que tengamos conformidad con su dinamismo de gracia. Por eso el Padre Nuestro hay un: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O le decimos: hágase mi voluntad. Pero a veces lo pretendemos y queremos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo es el que sabe pedir lo que nos conviene. Por eso hay que invocarlo y pedirlo. Señor, danos tu Espíritu Santo para que sepamos exactamente qué es lo que te tenemos que pedir.
Y lo que tenemos que pedir fundamentalmente es que se lleve a cabo en nosotros la obra de la redención, ¿no? ¿Me explico? Y si tenemos que pasar por diversas pruebas, si tenemos que pasar, ¿no?, por elementos de purificación, todo eso al final acrisola al alma y le permite seguir madurando, ¿no?, en su experiencia teologal. Pero si en algún momento rechazáramos lo que Dios nos envía, lo que Dios provee, ¿no?, para nuestro enriquecimiento espiritual, al final nos estancaríamos y sufriríamos las consecuencias de una experiencia, digámoslo así, como lo que le pasa al agua estancada, ¿no?, normalmente, ¿no? Si no fluye, si no corre, al final, ¿qué le pasa al agua? Se corrompe. Yo no entiendo por qué yo no maduro, no voy más allá. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces estamos estancados ante las experiencias que vivimos. Hay muchas personas que no aceptan las cosas. Y la oración ayuda ¿a qué? A tener conformidad, a decir, hágase. Hay dos momentos en la vida de Jesucristo donde la oración alcanza para mí su nivel más pleno. Uno de ellos es en el desierto, cuando el Señor ora y va tentado por el demonio, que el primer domingo de Cuaresma, y cómo Jesús, habiendo orado y ayunado, es capaz de responder y enseñarnos a nosotros el camino que tenemos que recorrer para vencer las tentaciones. ¿De acuerdo? Y el otro momento es el del huerto del Getsemaní. Momento tremendo, donde experimenta la angustia, una angustia terrible ante lo que se avecina, ante lo que tiene que vivir. Y en ese momento que le dice al Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Momentos especiales, ¿no?, que pueden ayudar a iluminar, ¿no?, exactamente, ¿no?, cómo podemos de algún modo, ¿no?, manifestar la dimensión de la súplica, de la petición que normalmente hacemos a Dios, que normalmente en la gran mayoría de cristianos es el 90-95% de su contenido de oración. Somos pedigüeños. Entonces, recomendación que os doy: todo lo que le pidáis al Padre en unión al Espíritu, o sea, a través de la gracia del Espíritu, conformarlo siempre con la voluntad de Dios. Todo. ¿Me explico? Señor, que se convierta mi marido, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú me pides que yo acompañe este proceso y que mi oración sea continua y perseverante, aunque no vea frutos, aunque no vea nada, Señor, si ese es mi camino de santificación, fiat, hágase. Esa oración que trae como fruto la paz. Pero si te desesperas, Padre, el Señor no me escucha. ¿Cuánto llevas orando? 10 minutos. ¿Cuándo Dios se somete a nuestra temporalidad? ¿Cuándo Dios tiene prisa? Dios normalmente nos muestra casi siempre, ¿no?, la dimensión de la espera como proceso de purificación interior de nuestras almas. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo a veces cuando hago este tipo de preguntas y hay silencio, yo no sé si no me entienden o me entienden muy bien. Espero que sea lo segundo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la petición. Y ojo, pedimos cosas casi siempre para nosotros, pero es bueno intentar comprender que además de pedir por nosotros debemos pedir por los demás. Y eso se llama interceder. ¿De acuerdo? ¿Cuántas necesidades hay en este momento en el mundo? No las podemos enumerar. Son muchas. No sé si se dan cuenta en la oración de los fieles, en las diversas plegarias que hacemos, en la liturgia, cuántas necesidades hay. Acordaos, por favor, de todas las necesidades que hay a vuestro alrededor. Salid de vuestro maravilloso mundo. Dejaos de miraros del ombligo, para ver, ¿no?, para entendernos, ¿no? Y pensad cuánto bien podemos hacer. Además es una obra de misericordia extraordinaria. Rezar por los vivos y por los difuntos. Interceder por todas las necesidades. Por ejemplo, ¿por quién tienen que interceder continuamente? Por las necesidades de la Iglesia,
del Papa, de nuestro obispo, de nuestro párroco, de nuestro presbiterio, de nuestro seminario diocesano. Tantas cosas que son necesarias porque de la santificación de todas estos personas, estas que les he nombrado, depende fundamentalmente el bien espiritual de nuestras almas. ¿Rezáis por vuestro párroco? Lo tengo aquí. Vamos, que cómo más de algún modo podemos contribuir, ¿no?, al bien espiritual, ¿no?, de nuestra iglesia si no es comprometiéndonos con ello. Pero lo que hacemos es criticar y juzgar. Transformar toda crítica y murmuración en intercesión. Esa es nuestra tarea fundamental. Ya hemos hablado de la petición y de la intercesión. Junto con esas dos cosas, los otros tres contenidos de la oración son básicos y fundamentales. La súplica del perdón, el reconocimiento de nuestra debilidad, como lo hizo el publicano en el templo: Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador. Es un reconocimiento que tendríamos que hacer todos los días. Todos. Los que somos religiosos, sacerdote, normalmente hacemos las completas, ¿no?, dentro del oficio de la liturgia de las horas, que es una forma de reconocernos ante Dios pequeños, miserables y débiles. Empieza precisamente con un acto, ¿no?, de reconciliación, decir: Señor, hoy en este día he faltado a tu amor, he omitido, te he negado. ¿Me explico? Tenemos que estar continuamente haciendo esa reflexión y pedirle al Señor perdón por nuestras faltas. El Señor es rico en misericordia y compasión para que quien se acerca con un corazón contrito y humillado. Lo otro que tenemos que hacer es alabarle, manifestar la grandeza de su ser Dios por sus obras, que son magníficas. Todo lo ha hecho con sabiduría para que aprendamos a reconocerle, y hemos perdido la capacidad de asombro ante las cosas. Alabado sea, Señor, por el hermano Sol, por la hermana Luna. ¿Recuerdan la oración de San Francisco, no? Esa capacidad y esa sensibilidad para realmente, ¿no?, ser sensibles ante la huella de Dios que está presente ahí, siempre a nuestro alrededor, hasta en los detalles más pequeños, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Podríamos quedar embelesados, ¿no?, continuamente, ¿no?, si abriéramos, ¿no?, nuestra mirada contemplativa a la obra de Dios a nuestro alrededor. La alabanza. Y lo otro es la acción de gracias a Dios. Gracias. Nosotros somos lo contrario. Quejicas. Ay, está haciendo viento. Está haciendo frío. Tengo hambre. Siempre nos estamos... ¿No se dan cuenta? Que siempre nos estamos quejando. Siempre. No estamos conformes con nada. Llega el verano y luego tenemos calor. ¿Me explico? O sea, no somos capaces de decirle al Señor: gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos ofreces. Hay personas que no son capaces ni siquiera de darle gracias a Dios con los alimentos que reciben por su providencia. Que es una práctica concreta, ¿no?, de nuestra vida de oración. Personas que no le agradecen a Dios porque se han levantado en el día de hoy. Y pues, Señor, gracias por este nuevo día que me regalas, por esta nueva oportunidad que me das para poder manifestar tu amor, para ser testigo tuyo, para ser tu hijo, ser luz en medio del mundo y sal de la tierra. Señor, te doy gracias por lo que tengo, aunque sea poco, pero te doy gracias. Seguramente, ¿no?, debo darme cuenta que frente a muchas otras realidades en el mundo debería sentirme yo privilegiado por lo que tengo, aunque sea poco. ¿Me explico? Pero no somos agradecidos. Y es más, muchas veces somos envidiosos. O sea, nos duele que las demás personas tengan cosas, ¿no? Y lo que tenemos nosotros nos parece que es cutre. ¿Me explico? Alguien compra un coche nuevo y ya, mi coche. O alguien tiene el último Samsung Edge, ¿esa? Y mi móvil es una panela. No sirve para nada. No tenemos la capacidad, ¿no?, de ser agradecidos con lo que tenemos. Entonces, hagan por favor eso, ¿no? Pidámosle al Señor que nos dé un corazón agradecido para que podamos contemplar sus dones. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulamos. Contenido de la oración, donde se manifiesta la vida teologal, petición e intercesión, alabanza, acción de gracias y petición de perdón. Poned en práctica eso
y escoged momentos del día en el que podáis mantener esa conexión con el Señor. No se puede orar todo el día, en el sentido de que no podemos rezar todo el día, ¿no? O sea, en el sentido de rezar, vocalizar, pero podemos mantenernos en la presencia de Dios todo el tiempo. Simplemente basta que con una actitud comprometida y siendo fieles a las pequeñas cosas de cada día, podamos levantarnos en la mañana y darle gracias a Dios, darle gracias por nuestros alimentos, consagrarle nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro propio trabajo en el hogar, mantener una pequeña referencia, ¿no? El hecho de decir, ¿no? Pequeñas prácticas de piedad, el Ángelus, con ella la misericordia, ¿saben? Pequeñas cosas que hagan posible que yo esté continuamente en conexión. ¿No hacen eso normalmente los que son enamorados? ¿Cuántos WhatsApp se mandarían los enamorados al día? Hola. Te extraño. A los 10 minutos. ¿Me extrañas? Y si uno mira al final, no nos vemos, pues seguramente algunos tendrán hijos adolescentes y estas cosas, ¿no? Y que tienen, o alguno por aquí, ¿no? Se sentirá identificado. Sí, yo escribo unos 75 mensajes a mamá. No, si la relación, si lo que la oración suscita es eso, una relación de amor, ¿no podríamos hacer lo mismo con Dios? La oración es necesaria y fundamental, ¿no? Para poder alcanzar, ¿no? La realización plena de nuestra vida en el amor. Yo no voy a alargarme mucho más en el sentido, ¿no? De podríamos abarcar otros elementos. Me hubiera gustado poder hablar que el marco ideal de la oración es el silencio. Sin el silencio es imposible escuchar a Dios. Tenemos muchas interferencias, lo voy a decir en una idea muy genérica, pero es importante de algún modo que le pidamos al Señor que nos ayude realmente a construir ese pequeño espacio interior, íntimo, en el que podamos encontrarnos con nuestro Padre en lo secreto. ¿De acuerdo? Muy importante. La sociedad actual no le gusta el silencio. El silencio normalmente nos genera un poco como de angustia, ¿no? O sea, estamos más acostumbrados a tener los cascos puestos, cascos, ¿no? ¿Entienden, no? Sí, los cascos y sí, estamos así todo el tiempo, ¿no? Necesitamos ruido, la tele, lo que sea, ¿no? Pero necesitamos ruido. Pero en el momento que hacemos silencio, muchas veces como que nos da un cierto vértigo. Cuando planteamos retiros espirituales, retiro de silencio, nos salen letreros. O sea, tenemos que aprender de algún modo a encontrar en el silencio el marco adecuado para el desarrollo. Buscad vuestros espacios, buscad vuestra sensibilidad, aprender realmente a reconocer cómo Dios desarrolla esa vida de gracia. Pero lo importante es que contribuyamos para que nuestra oración realmente, ¿no?, repercuta en nuestro crecimiento y en nuestra maduración como hijos de Dios, ¿no?, en la maduración de nuestra vida cristiana. ¿De acuerdo? Hago unas preguntas, ¿no? Me gustaría simplemente, ¿no?, para que queden de reflexión. Si quieren hacer deberes, ¿eh? ¿Tú en este momento mantienes la presencia de Dios en todos los aspectos de tu vida? ¿En todos? ¿Es la oración el motor que rige el dinamismo de la vida de la gracia en tu corazón? Cuando me siento tentado o perturbado, ¿busco en la oración la respuesta a cómo salir de esa tentación y perturbación? ¿Hablas con Dios? ¿Hablas con las criaturas de Dios? En los conventos carmelitas, ¿no?, la Madre Teresa les hacía colocar, ¿no?, en el torno: aquí se habla de Dios. Por lo tanto, si vienes, que sepas que aquí se habla de Dios. ¿Me explico? Si no vienes a hablar de Dios, es que vengo a hablar del Madrid. ¿Me explico? Muy bien. ¿Celas los tiempos y espacios dedicados a relacionarte con Dios? ¿O es lo que normalmente tú sacrificas? Sí, o sea, que si celas los tiempos y espacios dedicados a relacionarte con Dios. Hoy tengo pero muchas veces lo que hacemos es primero sacrificar eso, cuando tenemos otras ocupaciones, otras necesidades, ¿no? ¿Invitas a las personas a relacionarse con Dios? ¿Las invitas? ¿Vale? Pues más o menos es un poco, ¿no?, como una conclusión, ¿no?, digámoslo así, para que nos ayude a poder revisarnos y a poder de alguna manera, ¿no?,
proyectar propósitos, ¿no?, en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.